dice este versículo que acabamos de leer de 2 Timoteo 2, 9 y 10, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Claro, aquí la representé con unas cadenas. La siguiente. Por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. A lo largo de los años, la Biblia, la palabra de Dios, ha sido criticada, ha sido difamada, ha sido mutilada también, ha sido quemada la palabra de Dios, ha sido escondida, ha sido alterada la palabra de Dios a lo largo de los años. Pero ¿se imaginan que la Biblia esté encadenada? Digo, todo lo que acabamos de decir, pues a lo mejor no sería algo tan difícil pensar que la Biblia estuviese encadenada. A lo mejor la Biblia está olvidada, allá en un rincón en nuestra casa, empolvada. Ya ni nos acordamos dónde está la Biblia. Vámonos el domingo a la iglesia, ¿y tu Biblia? Mi Biblia, ¿dónde está mi Biblia? Puede ser que la Biblia se nos pierda aún en la propia casa. Pero, hermanos, hay un episodio en la vida de Martín Lutero. Martín Lutero fue un sacerdote, pero él también fue un monje agustino. Él estuvo en un monasterio agustino. Y entonces en ese lugar él descubrió que la Biblia, o de los pocos modelos que había de la Biblia, estaba encadenada a un púlpito para que nadie se la llevara. Pero aún así, a él le sorprendió, pero no era solamente en este monasterio, sino que al ver tan pocas Biblias, se las tenía encadenadas. Entonces Lutero, cuando descubre que la Biblia está encadenada, aún así le llamó más la atención para ver por qué la verdad estaba encadenada. Pero él es un ejemplo de cómo, a pesar de que la Biblia estaba encadenada y pudo estudiar la Biblia, esta fue un inicio para todo el cambio que se dio en la Reforma Protestante del siglo XVI. Dicho entre paréntesis, estamos en octubre, el mes de la Reforma. ¿Qué día se celebra el Día de la Reforma? El 31 de octubre de 1517. Entonces, hablemos hoy acerca de una parte fundamental, y es solo la Biblia, solo la palabra de Dios. Pero entonces, ¿qué pasa con eso? Al leer las palabras del apóstol Pablo en la segunda carta a Timoteo, la escribe desde la cárcel. ¿Cuántas cartas escribió Pablo desde la cárcel? A ver, esto es para los que estudian la Biblia. ¿Cuántas? A ver. Bueno, no me digan cuántas, díganme cuáles. Timoteo, muy bien, ya tienen una, porque se las acabo de decir, ¿eh? ¿Cuál otra? Colosenses, muy bien. Esta es la segunda carta. Colosenses. ¿Otra? Filipenses. Filemón. Okay. Efesios también. Porque recordemos que Pablo estaba preso y él entendía que estaba preso por predicar el Evangelio. Aunque también cuando leemos Hechos de los Apóstoles, encontramos que él estaba preso porque más bien había apelado al César. ¿Se acuerdan de esa parte? Él, aferrado que quería llegar a Roma para presentarse hasta el César. Bueno, pero también era a través de la palabra, porque el Evangelio estaba siendo predicado y anunciado por él. Pero hay una palabra, hay una frase que es muy interesante y muy particular para la vida de Pablo. Porque Dios le dijo a Ananías: a este lo tengo apartado para llevar mi nombre
ante personajes de autoridad, políticos, líderes. Y entonces él dijo, yo voy a llegar a Roma. Dice la historia que sí llegó a Roma y que incluso fue liberado. Y después otra vez fue tomado, preso por predicar el evangelio y entonces asesinado. Desde la prisión, y sabemos que la prisión en la que se encontraba el apóstol Pablo aquí no era exactamente un calabozo. Estaba en su casa, era una persona respetada, pero tenía un arresto domiciliario, de esos que están en su casa, que están libres en su casa, pero pues no pueden salir. Y entonces dice el apóstol Pablo, con todo y que yo estoy aquí preso, la palabra de Dios no está presa. La palabra de Dios está libre. Ahora volvamos a leerlo, dice, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Han pasado por lo menos desde 1517 hasta hoy. ¿Cuántos años, saben, hermanos, a los que les gusta hacer cálculos o preguntarle al Google, a la inteligencia artificial? ¿Cuántos años son? 508. Si lo vieron, ahorita están algunos presbiterios, seminarios anunciando la celebración de los 508 años de la Reforma Protestante. ¿Qué ha pasado con la Biblia? ¿Qué ha pasado con la Biblia hasta nuestros días? Sí, la palabra de Dios la predicaba el apóstol Pablo y luego poco a poco se fue haciendo códices, que los códices son, pues sí, pieles o papiros que se van haciendo como encuadernados, hasta que viene Gutenberg y hace la imprenta, imprime la Biblia y luego vienen sociedades bíblicas y ahora todos tenemos una versión bonita, ¿no? A ver, la mía tiene, para que si no me sé dónde están los libros, ya nomás le busco aquí, tiene un índice. Ajá. Tiene también, pues es de buen material, tiene mi nombre, miren aquí. Ajá, me la obsequió el presbiterio Jesús el Buen Pastor en el 2012. Bueno, esta es mi Biblia y las de ustedes, ¿qué tal? La mía tiene el himnario. La tuya tiene el himnario, muy bien. Ok. A ti te la dedicaron. ¿Quién te la dedicó? Ya cuenta el chisme completo. Ah, el hermano Adolfo. Muy bien. ¿A quién más? A mí también me dedicó. ¿Sí? Voy a hacer la misma, ¿eh? Hoy tenemos una variedad de Biblias. Mira, esta está muy bonita ya con... Y trae todos los pasajes desde el Génesis hasta Apocalipsis, lo que es Cristo. ¿Palabras de Jesús? Ah, ok, muy bien. ¿No? O sea, todo lo que se refiere a Cristo. A todo lo que se refiere a Cristo. Génesis hasta Apocalipsis. Ok, excelente, gracias. ¿Otras? La digital también, efectivamente, hay muchas digitales. Tiene una para ¿Mande? colorear las por salada. Ah, también, hay Biblias de notas, hay una variedad. Y nosotros podríamos decir, hermanos, que la Reforma puso la Biblia al alcance de todos. Pero quisiera que habláramos, hermanos, de una realidad que está pasando en el tema de la Biblia. Porque ¿cuáles son las razones que menciona el apóstol Pablo para que la palabra de Dios no esté presa? Entonces, la siguiente, por favor, porque miren, hermanos, en primer lugar, la predicación del Evangelio es una misión de la iglesia. El Señor Jesucristo dijo en Marcos 16, 15 y 16, id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Hermanos, voy a decir lo que voy a decir en este momento, pero lo voy a decir despacio. No hay nada más distorsionado que ha hecho la iglesia que del Evangelio. No hay algo que más haya distorsionado la iglesia que el Evangelio. De veras, miren, vamos a ver la siguiente, por favor. Vamos a partir de lo que pasa allá afuera. Allá afuera, y podemos reír, no sé, porque te voy a poner las de aquí, las de la iglesia. Sí, ya, me vine con todo preparado.
Sí estudié, hermano, sí estudié. Hay frases allá afuera que se pueden atribuir a Dios cuando, ¿qué creen? No son de Dios. Y entonces hay quien dice, pues como dice Dios, ayúdate, que yo te ayudaré. ¿Eso dice la Biblia? No, o sea, ahí le llevamos cierta ventaja, ¿no? Ahí le llevamos cierta ventaja. Otra que tengo aquí. Como dice Dios, tú haz bien sin mirar a quién. ¿No lo dice la Biblia? No, lo dice la Biblia. Quiere decir que si estudiamos. Otra frase que se dice allá afuera. Pero las de allá afuera tienen una justificación, no tienen la Biblia. O si la tienen, no la leen. O a lo mejor la leen, pero no la estudian. O a lo mejor la estudian, pero no han llegado a este punto. Todos somos hijos de Dios. Hay gente que dice, todos somos hijos de Dios. ¿Esto dice la Biblia? No. Qué bueno, ¿no? En doctrina van con 10 ustedes. Otra frase, miren, el caer es del hombre, pero el levantar es de Dios. ¿Dirá eso la Biblia? Ay, ya empezaron. No lo dice, hermano, no lo dice. Otra frase que se dice allá afuera, porque la he escuchado. El dinero es la raíz de todos los males. ¿Sí dice así la Biblia? A ver. Unos dicen que sí, otros dicen que no. ¿Quién dice que la Biblia dice que el dinero es la raíz de todos los males? A ver, levante su mano. 1, 2, 3, 4. Ah, sí, eso sí dice la Biblia, eso sí. Pero lo otro no. Ah, no. Ahora, Freddy sí tenía razón. Ya no les ayudes, hermano, porque... Ok, ahí va otra que tengo aquí. Que dice la Biblia que no se mueve una hoja de un árbol sin la voluntad de Dios. ¿Eso lo dice la Biblia, sí o no? Ahí dice, alguien dijo que sí. Alguien dijo que sí. Para ser exactos, hermanos, creo que fue el Quijote quien la dijo. Dios no te va a dar, no te dará más de lo que puedas soportar. ¿Eso dice la Biblia? Ay, algunas sí son como confundidas, ¿no? Ay, hermano, es que si digo que sí, me va a regañar. Si digo que no, me va. Otra dice, dime con quién andas y te diré quién eres. ¿Sí dice así la Biblia? Ah, eso está fácil, ¿eh? Hay otro que dice, Dios bendice al dador, hasta lo cantamos, ¿no? Dios bendice al dador alegre, de eso que se arranca. Vamos a dar, Dios bendice al dador. Ya. No me dejaron ni respirar. ¿Sí dice eso la Biblia? Ay, silencio, bendito. Porque los estoy haciendo pensar. Yo creo que dudar. Con esa cara más bien es dudar. No lo dice. No, Dios bendice al dador alegre, hermanos. ¿Eso dice la Biblia? ¿O eso dice el canto? ¿A quien madruga Dios le ayuda? No, eso hasta les dio risa. O sea, podríamos, hermanos, de alguna manera pensar que estas ideas de allá afuera deforman la palabra de Dios. Si bien en estos tiempos es lo que más sufre la palabra de Dios. A ver, vamos ahora a la siguiente. Pon la siguiente, hermano, por favor. Hay algunos que dicen Dios aborrece el pecado y ama al pecador. ¿Eso dirá la Biblia? Porque ya nos estamos metiendo a la iglesia. Ahora sí, distorsión de la Biblia de parte de los cristianos.
A ver, ahí les va hermanos. Los dones del Espíritu son irrevocables. ¿Dios nos quita los dones, sí o no? Ya con la cara que ponen, no, sí. No, entonces no. Pues la Biblia lo dice, ¿no? Si no lo ocupan, se le quitará y se le dará. Así de sencillo, el que no tiene lo poco se lo quita, se lo dan a otro. Sí, hermanos, hay otra que también nosotros turbiamos ahí. ¿Qué eran Esther y Mardoqueo? ¿Qué eran? ¿Qué relación tenían? Tío, sobrino. Pues eso es una distorsión. Esa es una distorsión. Porque, miren, el problema es que nos equivocamos acá delante de los predicadores y la gente lo repite. Eran primos. Una alma vale más. Yo no la había escuchado, pero aquí me la encontré. Un alma vale más que 7 mundos, ¿no, verdad? Esa no la saltamos, ¿no? Otro, miren, que los magos de Oriente eran 3 y que eran reyes. ¿Cómo se llaman? Melchor, Gaspar y Baltasar. Se nos llega de repente a salir, ¿no? O que Adán y Eva comieron una manzana. O que a Jonás se lo comió una ballena. Hermanos, la iglesia también ha deformado pues la información. ¿Cuánta razón entonces tenía? Porque miren, de la mayoría de las enseñanzas que acabo de decirles que se dan en la iglesia, vienen de la iglesia católica. Pero hay otra más de la que Lutero pues luchó bastante, y Calvino, y miren, vamos a ponerlas, pues son 5 doctrinas que han sido una distorsión de la Escritura. O sea, en Holanda en 1610, hermanos, se reúne el Congreso para determinar cuáles eran las doctrinas que iba a dirigirse en el país. Y entonces se dijo, pues vamos a llevar las doctrinas del arminianismo. Apelando con la palabra de Dios, con la Escritura, esto se pudo cambiar y el Holanda, hermanos, entonces se apegó a estos 5 principios. ¿Cuáles son? El primero, y que habla en la columna del arminianismo, se conocen como los 5 puntos calvinistas o los 5 puntos de arminianos o de Jacobus Arminio. La primera dice la depravación parcial, comparado con el calvinismo que decía depravación total. ¿Qué es eso, hermanos? ¿Qué es eso? ¿Qué es la depravación total? La caída del hombre. Dios le dijo al hombre, el día que comas de este fruto, ciertamente morirás. Allí en esa frase, los arminianos, que es la doctrina católica, decían, porque esto enseña en su teología, que el hombre habrá caído moralmente, pero su mente y su libertad estaban intactas. Y entonces Calvino decía, no, el hombre cayó y murió completamente. No se murió solamente en la parte moral. Estamos muertos en nuestros pecados y delitos. La segunda es la elección condicional. ¿Cuál es la elección condicional? Nuestro hermano Alfredo nos decía en la mañana, en el sermón, ¿qué vio en nosotros para podernos elegir? ¿Qué vio? Nada, nada. Solamente fuimos objeto de su gracia, de su amor y de su misericordia. Aquí, hermanos, entra el tema de las obras. ¿Qué necesitamos hacer para ser salvos? ¿Cuál es el único requisito que Dios nos pide para ser salvos? Solo uno. ¿Cuál es el único requisito? ¿Cuál? Cayeron en la trampa. Ninguno. Ningún requisito.
Porque entonces imagínate, Dios, mira, todo está bien, vas a entrar al cielo. No, sí, realmente sí tengo un requisito. Ajá. Casi no es requisito, por eso no le digo requisito. Pero es requisito. Tienes que creer. No, hermanos. El hombre no puede ni creer. Esa es una doctrina católica o arminiana. El hombre no puede creer. El hombre no puede tener fe en Dios. Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9 lo dice claramente, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, es un don de Dios, es un regalo de Dios. Tenemos la redención universal. ¿Cristo murió por todos, hermanos? ¿Amén o no amén? No, Cristo no muere por todos, muere solamente por su pueblo, por su iglesia. Él no vino por otros. Es la redención universal. Y la gracia irresistible. O sea, ¿se le puede decir a Dios, ahorita no? No se le puede decir a Dios. O sea, esa idea, hermanos, la encontramos a veces en muchos predicadores o evangelistas que hablan acerca de la salvación y dicen, es que Cristo no va a hacer violencia. Mira, Cristo va a venir y va a tocar tu corazón. Y para que veas, está ahí en Apocalipsis 3:20. He aquí yo estoy a la puerta, yo estoy llamando, no me metí, yo estoy llamando. Y entonces le llaman caballero, ¿no? Es que Jesús es un caballero. Va a respetar. Y entonces con esta idea creen que uno le puede decir, ahorita no, gracias. Como cuando pasa a alguien a vender algo, ahorita no, gracias. La gracia irresistible dice que nadie, cuando Dios toca el corazón, nadie puede decirle no. Y la salvación se pierde, queridos hermanos, porque no se pierde porque no compete del hombre, es de Dios. Hermanos, ¿cuánto han generado conflicto estas doctrinas? Y no nada más desde Jacobus Arminio, porque de ahí vienen más atrás otros representantes de estas doctrinas, pero se han filtrado hasta nuestras iglesias. Y es parte del lenguaje de la predicación, de la enseñanza y de las alabanzas. Porque desafortunadamente, hermanos, las alabanzas no están revisadas. Y no me refiero a nuestro himnario, porque ya tuvo una revisión. Pero las alabanzas que normalmente escuchamos de grandes artistas, representantes, cantantes, pues de este tipo de música, pues nadie se las revisa o algo para ver qué tipo de doctrina, o simplemente son así como en general. Y muchos se alimentan, se nutren, aprenden de ese tipo de alabanzas o de ese tipo de cantos, aunque sean contrarios a la Escritura. Ya no me ha de querer Lily Goodman, y yo digo que no hay problema, al cabo ni me conoce, pero siempre estoy señalando que su canción es un atentado contra el Evangelio y lo distorsiona. Ven, te necesito para que le dé sentido a este corazón que no tiene sentido si no es contigo. Porque describe el acto de Dios de venir y querer salvarla, pero también la resistencia de ella y decir, no quiero, ¿qué? Vete. O sea, imagínense un hombre diciéndole eso a Dios. Pero la gente lo cree, la iglesia, hermanos, se ha distorsionado, y otra vez estoy hablando de que el evangelio puede estar preso más por la ignorancia, más por este tipo de situaciones en las que la iglesia ni siquiera se pone de acuerdo. Defendemos posturas. La siguiente, Romanos 11, capítulo 10, versículos del 11 al 15, el apóstol Pablo, hablando acerca de la salvación, dice estas palabras: ¿cómo oirán? Pues cómo van a escuchar las personas si no hay quien les predique. Porque los que predican, los que tienen el evangelio, pues todavía ni siquiera se ponen de acuerdo. Llevamos 2000 años desde que Cristo, hermanos, dijo ir y predicar el evangelio. Y tenemos mucha confusión respecto de lo que es el evangelio. La siguiente, pero también Jesús dijo: pedid al Señor que envíe obreros a su mies. ¿Por qué?
porque la mies es mucha y los obreros pocos, y luego aparte ni lo entienden. Esta es la oración del Señor Jesús. Envía obreros a la mies. ¿Qué es entonces, queridos hermanos? ¿Qué es el Evangelio? ¿Qué entendemos del Evangelio? ¿Cómo entendemos el Evangelio? Y yo creo, hermanos, que aunque hay algunos conceptos muy fáciles, como palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales, pues yo soy el primero, eso dijo el apóstol Pablo. ¿Qué es el Evangelio? Es una buena noticia. La palabra Evangelio significa buenas nuevas. ¿Y cuáles son esas buenas nuevas? Pues de Cristo ha venido a morir en la cruz para perdonar nuestros pecados. Y hermanos, ahí hablando de este tema, la salvación yo me pregunto, ¿cómo entenderían en el primer siglo el tema de la salvación? Al grado de que venían muchos cambios en la vida y en la sociedad. Pues, ¿qué entendían con eso? ¿Qué entendemos hoy nosotros? Hoy nosotros hemos llevado el Evangelio a una frase y a una fórmula. Porque llegamos y lo que nos da mucha alegría, como ya nos ganamos un punto extra, es que la gente acepte a Jesucristo. Y es un concepto, hermanos. ¿Sabían ustedes, hermanos, que no es bíblico esto de aceptar a Cristo? Y lo sabemos los predicadores, pero todavía nos gana el catolicismo, nos gana la ignorancia, vamos a decir, es la verdad, la ignorancia. Pero ustedes también, no me vean así, porque ustedes también lo hacen. Ustedes se han quedado también con la idea de que cuando la gente hace, es más, alguien dice, queremos que oremos por eso porque ya aceptó a Cristo. ¿No? ¿Y sabrá qué habrá hecho esa persona? ¿Lo habrá entendido? No, hermanos. No, lo más complicado hoy, y que parece así tan sencillo, es creer que es claro el Evangelio. No lo entendemos. Es que yo le hablé del pecado. ¿Y qué es el pecado? O sea, otro concepto que ha sido muy reducido. ¿Qué es el pecado? O sea, el pecado no lo podemos reducir a acciones morales o inmorales o la violación de los mandamientos. O sea, es no hacer la voluntad de Dios. Y aún dijo Santiago, y aquel que no hace la voluntad de Dios, el conoce y no lo hace, eso también es pecado. O sea, hemos desvirtuado el Evangelio, la iglesia, para sistematizarla y salir a las calles y hablarle a la gente una fórmula que obviamente no lo entiende, ni nosotros lo entendemos, pero hemos reducido el Evangelio y eso le damos a la gente y eso le damos diciendo que es el Evangelio. Ese no es el Evangelio. Entonces cuando viene la gente y empieza a ver en la Biblia, oye, yo veo esto en la Biblia. No, mira, mejor no leas la Biblia, porque va a chocar con todo lo que nos está enseñando la iglesia. Sí, hermanos, la iglesia también es responsable de que la ignorancia, en esa lucha teológica, se ha perdido. Nos hemos perdido. De tal manera que salimos a la calle y queremos hablarle a alguien del Evangelio y no sabemos cómo hablarle del Evangelio más que con una fórmula que ni sale de la Biblia, pero les decimos que es el Evangelio. Como decía Jesús a los fariseos, ustedes van y hacen todo para ser prosélitos. Y una vez que lo hacen prosélito, ¿sí saben qué es un prosélito? Bueno, para los que no saben qué es un prosélito, que nos digan los que sí saben. A ver, ¿quién dijo sí? Sí sé. ¿Ahora nadie? Pues yo creo que es un seguidor de lo que tú estás diciendo. Ok, un seguidor, un prosélito es voy, te convierto a mi religión. Ok. Pero entonces dice Jesús, ustedes los fariseos van por todo el mundo a buscar nuevos miembros y cuando los han llamado y cuando han venido, ¿qué dice? Los hacen peor que ustedes. No, si no somos tan diferentes a los fariseos, que los fariseos habían desvirtuado también la palabra. Nosotros también.
El asunto es que no nos damos cuenta. Yo espero que ellos sí se hayan dado cuenta. Pero nosotros no nos damos cuenta porque no estudiamos la palabra de Dios. Hermanos, yo puedo equivocarme, pero cuando ustedes leen la Biblia, el Espíritu Santo los guía y el Espíritu Santo no se equivoca. Yo me puedo equivocar, yo me equivoco, porque a lo mejor también estoy alineado a una postura teológica. Pero ustedes tienen la palabra de Dios. ¿Cómo alimentan su fe? A través de la Biblia, ponen en YouTube sermones, y créanme, hermanos, que es común los sermones que encontramos en la red con una doctrina arminiana. Eso es común. Pero si nos lo dice alguien así, con un traje, guapo, claro, guapo, sí, que le echa ganas, y que sale en YouTube, sí, creemos que es verdad. Porque nos lo dice un pastor, o nos lo dice alguien que se hace llamar apóstol, porque hay unos que también se llaman apóstol. Y entonces si tiene apóstol, no, pues yo creo que él, pues, o sea, sí se hacía con Jesús. Ese tipo de autoridades eclesiásticas nos podemos equivocar, queridos hermanos, y la Biblia está presa porque quiere salir, pero nosotros la deformamos. Yo creo que la manera más transparente es darle una Biblia a una persona y decir que Dios te hable, porque yo ya estoy bien confundido con eso que dijo el pastor el domingo. Ya no sé si voy o vengo. Sí, hermanos, necesitamos claridad, necesitamos leer la Biblia. Y Lutero decía, hablando precisamente de la prioridad que tenía la iglesia romana en ese momento, o iglesia cristiana, vamos a decirlo así, era pues la tradición y la autoridad del Papa. Recordemos que hay tres, hermanos, tres fuerzas, tres obviamente pues son como autoridades. Una, el hombre, que es en este caso el Papa. Dos, la tradición o la Biblia. Nosotros creemos que debe de ser la Biblia. Tiene que ser la Biblia, pero no la Biblia que José Luis explica. Es la Biblia que está aquí. Aquí. Y esta es la que menos se lee. Y le es más fácil poner un video de YouTube para una doctrina o lo que sea que verlo en la Biblia, porque es más fácil. Entonces venimos con mucha deformación y a eso le llamamos verdad. No, pues que los de allá afuera estén confundidos, se justifican, no tienen la Biblia, pero nosotros ya hasta canas y barbas de la fe cristiana y saliendo con cosas como, ayúdate que yo te ayudaré. No puede ser. Necesitamos, hermanos, saber que la Biblia es la palabra de Dios y que debe de estar libre de los prejuicios de la cristiandad, libre de los prejuicios también teológicos, libre. La mejor forma, hermanos, de mostrar a Cristo es a través, pues, de nuestra vida misma. Ve y cuenta cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo, le dijo Jesús al endemoniado gadareno. Bueno, ya no estaba endemoniado, ya había sido liberado. Ve y cuenta cuán grandes cosas, y por donde quiera que iba, predicaba y testificaba de lo que Cristo había hecho con él. Es la mejor forma, porque habla del poder de Dios. A ver, explícame, le preguntaron los fariseos a aquel cojo. Pues yo no sé, al ciego, yo solamente sabía que no veía y pues que ahora ya veo. Qué fácil es mostrar el poder de Dios. Pero este tipo de explicaciones, hermanos, que ha hecho la iglesia han opacado el evangelio. Yo te diría, no sigas ningún modelo, ni el que te enseñemos aquí. Porque hay diferentes formas, ¿no? ¿Alguno conoce? Están las 4 leyes espirituales, están los 5 pasos para llegar a Dios. ¿Cuál otro? Está el cubo evangelístico. ¿Sí han visto el cubo evangelista? Es un cubo que pues, es evangelista. Y luego también están el árbol evangelista, la cruz evangelista. Y son métodos, son solo métodos, son bonitos, pero hermanos, eso no es el evangelio. El evangelio está en la palabra de Dios. Y deben ustedes, hermanos, ser como aquella iglesia o aquel pueblo
que eran judíos obviamente, que cuando escucharon al apóstol Pablo, vinieron y consultaron en la Biblia para ver si lo que decía Pablo era verdad. ¿Cuántos de ustedes, hermanos, llegan a su casa y revisan la palabra para ver si lo que les predicó el pastor José Luis es verdad? Sí, porque me dicen, hermano, qué bonito mensaje, ay, me inspiró, qué bueno que no te durmió. Pero tú llegas y lo comparas con Dios, lo comparas con el Evangelio, porque esto es lo que deberíamos hacer. Todo lo que nosotros vemos, todo lo que nosotros oímos, debe de ser filtrado a través de la palabra de Dios para saber si es correcto o si no es correcto, para saber si es verdad o si no es verdad. La palabra de Dios es nuestra máxima autoridad de fe y de conducta. ¿Queda claro, hermanos? La siguiente, por favor. Ahora, sí, tenemos una gran responsabilidad en estos días, hermanos, porque podríamos tener paz como iglesia, pero tenemos mucho conflicto con el conocimiento de la iglesia, de la fe y del Evangelio. Tenemos que conocer bien el Evangelio. Y si tú te diste cuenta que no te queda claro ni qué es el Evangelio, no te puedes quedar así. Tienes que buscar y definir claramente tus ideas y tus conceptos acerca del Evangelio. Alguien dice, explícame el Evangelio tan sencillo que un niño lo pueda entender. Así deberíamos de responder, con toda claridad, que sea, hermanos, muy, pero muy sencillo para que la gente lo entienda. Y si no entendemos el Evangelio, esa es una muestra clara de que no estamos aquí porque entendamos el Evangelio, sino por la gracia de Dios. Miren, ahora el costo de la predicación es el rechazo, es lo que dice el apóstol Pablo. La iglesia ha sufrido, hermanos, persecución, sí. De hecho, la palabra de Dios ha sido causa de persecución. La gente no tiene nada contra los cristianos, tiene contra Cristo y contra su palabra. Si pensamos en el Antiguo Testamento, particularmente al final del Antiguo Testamento, antes del Nuevo Testamento, hubo una persecución muy fuerte, mucho asesinato, quemazón de Biblias, y ahí nacieron los fariseos, porque ellos eran los que la guardaron. Ellos pagaron con su vida. Ya para el Nuevo Testamento ya estaban muy deformados, pero en sus inicios los fariseos hicieron un gran trabajo. Pero después de esto, hermanos, la persecución o las persecuciones comenzaron con Cristo. Recordemos que cuando los magos del Oriente llegaron a buscar a Jesús, Herodes, enojado porque iba a nacer alguien que amenazaba su reino, entonces mandó a matar a los niños menores de 2 años. Esto es una forma de persecución. Luego muere Cristo, hermanos, y se desata la persecución que duró alrededor de 300 años, 290 aproximadamente. Sí, estamos hablando de las 10 persecuciones imperiales, donde sí, la iglesia fue criticada, fue golpeada, también fueron llevados a prisión y fueron devorados en la Coliseo por los leones o por las fieras salvajes, porque no nada más había leones. O sea, se habla de todo tipo de animales que devoraban a los cristianos y que en muchas ocasiones pues corrían instintivamente por su vida y en otras pues doblaban su rodilla y cantaban, como se representa en este ejemplo. ¿Mande? En las catacumbas se reunían para poder estar como iglesia y cantarle a Dios. Y también hay vestigios de cómo el pececito, ¿se acuerdan del pececito? Hay un pececito que ahora anda de moda desde hace un tiempo, porque el pececito es un símbolo cristiano que significa, su nombre pez en griego es un acróstico de Jesús Cristo, Hijo de Dios Salvador, y Jesús Cristo, judíos teósoteros, eso es lo mismo. Yes. ¿Ya entendieron lo que les dije, verdad?
¿Cómo no? Sí. Ixus, en realidad, o sea, ese es griego, pudiera parecer Ixoye, pero en realidad es una J, la primera es una J, que nos puede sonar una I. Ajá, viene de Cristos. Bueno, es Jesús, Jesucristo, Hijo de Dios, Salvador en español. Pero se hizo muy de moda, vamos a decirlo así, porque ahora hasta la gente se lo pone a su auto, ¿no? Por lo menos el auto sí es cristiano. Y que va tocando ahí y va aventando el carro para todos lados y diciendo, ese, quién sabe. Pero hermanos, en las catacumbas precisamente se identificaban por el pez, porque ahí se reunía la iglesia. Y quien descubría, hermanos, el símbolo, pues debe ser muy guardado para que se protegiera. Imagínense predicar en estos tiempos. Sí, es dar la vida por Jesucristo. Miren, hermanos, la verdad es que está más por encima de nuestra fe y que andas creyendo. Más está por encima, hermanos, la salvación que Dios nos da. Muy, muy por encima. Somos salvos por la pura gracia de Dios, aunque no entendamos. Pablo, hermanos, estaba sufriendo, pero él sabe que la visión de un cristiano es totalmente diferente. ¿Por qué? Porque él nos habla, por ejemplo, a los Efesios, en el capítulo 6, del 10 al 19, acerca de la forma en que un creyente debe de estar muy fortalecido. Esta es una imagen de cómo un soldado se protegía todo su cuerpo, y también pues hay aspectos que debemos de cuidar, como si fuésemos una imagen de un soldado. Y está el yelmo de la salvación. Debemos entender la salvación en Cristo. Si cualquiera de nosotros tenemos dudas si somos salvos o no somos salvos, no es un asunto de nosotros. La misma iglesia y todo lo que estamos escuchando por todos lados, pues nos crea este conflicto. Porque nos dicen cosas que son verdaderas, pero no entendemos cuál es la de Dios. La coraza de la justicia te protege el corazón, la justicia de Cristo. Todo, hermanos, es la justicia de Cristo. Entonces, el yelmo de la salvación, que es el casco, es que somos salvos, hermanos, pero no por nosotros, sino por Cristo. Y la justicia es de Cristo, no nuestra. Somos pecadores, ¿están de acuerdo? ¿Quién dijo que no? Alguien dijo, no, yo no. El escudo de la fe. ¿Por qué, hermanos? Porque otra vez se hace presente el Señor con su gracia para extinguir las saetas incendiarias del enemigo. La fe bloquea los ataques que vienen del enemigo. Tenemos el cinturón de la verdad, abajo tenemos la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, que ya dijimos que está medio chueca y distorsionada. Nosotros más bien la hemos distorsionado. Y el calzado del Evangelio. Porque estamos depender solamente de Dios, queridos hermanos, solamente de Dios. La siguiente, por favor. Pablo dice que también la motivación que él tiene es la salvación. La salvación de los perdidos. Misericordia, compasión, generosidad, atención, sanidad, sin esperar algo a cambio. ¿Cómo mostramos el amor por los perdidos? Estas eran y debiesen ser las características de un creyente, las características de la iglesia. Y esto en ocasión de las palabras de Cristo en Mateo capítulo 25, del 35 al 36. Porque yo tuve hambre y me disteis de comer. Porque yo tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo, me cubriste. Estuve enfermo y me visitasteis. Estuve en la cárcel y viniste a mí.
¿Cuándo, Señor? ¿Cuándo fue esto? Pues cuando lo hicieron con cualquier persona que tenía necesidad. Es que no sabíamos que eras tú. Ahora yo les pregunto, hermanos, ¿cuántas de estas características, que es la compasión, la generosidad, la atención, la salud, la iglesia provee? ¿Cuánto de esto provee hoy? Ya no digo la iglesia, tú de esto, ¿qué expresas? ¿Eres compasivo o tiendes a juzgar? ¿Eres generoso o te cuesta dar? ¿Puedes atender las necesidades de alguien o eres desesperado? ¿Puedes contribuir para la sanidad de alguien o no? El asunto, hermanos, es que allá está Cristo afuera, expresado en cada persona que tiene una necesidad. Y si nosotros, que yo entiendo, hermanos, que no se trata solo de percibir, porque uno dice, bueno, pues sí, pues amolados están los de allá y amolados estamos también aquí, necesitados están allá y pues necesitados también están aquí. O sea, todos podríamos justificarnos así, pero no se trata de eso. En la época de Martín Lutero, la gente no tenía mucho dinero, pero cuando llegó el clero, Juan Tetzel, para decirles, aquí traigo un cofre, y el Papa ha dicho que si tú echas una moneda de oro, cuando la moneda suene en el fondo, el Papa ha abierto la puerta para que tu familiar que está en el purgatorio o en el infierno salga. ¿Y qué hizo la gente? Cuando sentimos la compasión, cuando sentimos el deseo de que alguien sea salvo, nada tiene que ver si tenemos o no tenemos. O sea, los niveles de gravedad nos hacen pensar en esto. Porque si de pronto te llega una necesidad que si no pagas tanto y uno dice, ahorita vendo yo no sé qué cosa. Porque la motivación se hace más y más grande. Más y más grande. Hermanos, entonces la palabra de Dios va a ser, va a romper esos prejuicios si somos amorosos para el uso de la Escritura. Hace mucho tiempo yo usaba la Biblia, hermanos, nada más para estar peleando ahí con los testigos de Jehová. Sí, no sé, iban a la casa y me tocaban y ya me buscaban porque es que traemos a otro que sabe más. No, yo salía y ya me decían, no, ya déjalos en paz. No, que ellos me dejen primero, ¿no? Entonces yo usaba la Biblia para solamente estar peleándonos. ¿De veras? Ya después el Señor me llevó a enseñar y Dios me permitió usar la Biblia para enseñar. En los seminarios, en los institutos, escuelas bíblicas y demás. Hermanos, pero la Biblia yo debo de usarla con amor para salvar a las personas. Para salvar a las personas. Porque la reforma, hermanos, ha traído muchos beneficios, ya hablaremos de ellos en otra ocasión. La reforma ha traído muchos beneficios, pero si no tiene amor, una persona no puede, pues, compartirle la palabra. Hay gente que usa la Biblia, pues, a lo mejor para pelear, para regañar, pues, sí, hay muchas formas. Como dijera el apóstol Pablo, hay quienes predican por convicción y hay otros para puro estar peleando. La palabra de Dios, hermanos, debemos enseñarla por misericordia, por compasión, no solamente para pensar en números, no solamente para pensar en una tarea. Y para eso necesitamos al Espíritu Santo en el corazón, para que podamos sentir compasión. Si abunda en la iglesia los criticones, los juzgones, los chismosones, abundamos, hermanos, yo también, para que no digan, hermano, lo dice por mí. Sí, lo digo por ti, pero también por mí.
Existe mucho de esto en la iglesia, pero no tomamos la palabra de Dios para ir y ayudarle al verdaderamente necesitado y no regresar hasta que tengamos un resultado. ¿Sí? Amor, hermanos, es lo que hizo que Cristo bajara del cielo, dejara su trono de gloria y entonces se hiciera hombre y fuera hasta la cruz y muriera en la cruz por amor a nosotros. En la medida en que entendemos el amor de Dios en la cruz por nosotros, podemos entonces también pensar en cómo ser recíprocos hacia la gente que tiene necesidad. Es que vamos y no quiere, pues porque tiene una ceguera. Exactamente. Aquí la Biblia lo dice claramente. O sea, tú tienes que ir y arrebatarlos. Arrebátalos porque están literal en el infierno, así dice la Biblia. Has rescatado a una persona del infierno, de la perdición. O sea, tenemos que ir hasta ese punto. Pero no alcanzamos a verlo, ni siquiera en nuestra propia vida. Necesitamos al Espíritu Santo. Tal vez lo que yo te diga puedas tú pensar, sí, esta semana yo no le hablé a nadie de Cristo. Es más, ni en el mes. Es más, ni en el año. Creo que ni en mi vida. O sea, no puedes llegar así a la presencia de Dios. Tú necesitas predicar a Jesucristo y predicarlo con amor. La penúltima, hermana, por favor. Esta frase, ¿eres salvo? ¿Eres salvo? Y no es una pregunta para contestárnosla, porque el que de gracia recibe, debe dar de gracia. Pongámonos de pie. Puedes poner la última, por favor. Hoy, hermanos, yo creo que sí, la Biblia está muy bonita en las librerías y en nuestras casas y todo padre. Pero miren lo que tenemos aquí. Hay cadenas que atan la palabra de Dios. Haz de cuenta, ya no hablamos del monasterio de Martín Lutero. Hablamos de ti como persona. Tan siquiera sacas la Biblia para leerla en la semana. Tan siquiera sacas la Biblia para compartirla. Algo que yo les he dicho, nosotros, hermanos, no tenemos que leer la Biblia. Nosotros tenemos que estudiar y escudriñar la palabra. Son cosas muy distintas. Pero tal vez tengamos miedo a lo que otros piensen, miedo al rechazo que sufrimos por pensar diferente. Vivimos en un sistema que quien vaya en contra de ese pensamiento del sistema, le dan chicharrón. ¿Sí? Te rechazan, te critican y en muchos lugares les quitan la vida simplemente por ir en contra de un pensamiento, de un sistema. Por eso murió o mataron a Cristo, porque no se ajustaba a los patrones sociales, religiosos, políticos de su tiempo. O son las cadenas de la incomodidad, porque alguien puede decir, a mí ni me gusta hablar, hermano. A mí pásame ya el ofertorio y vámonos. Tal vez no te gusta hablar. Eres llamado a hacerlo. O que la apatía que nos dice que no es nuestro problema, que al cabo pues ya son salvos, que Dios tenga misericordia de ellos. O son las cadenas, hermanos, de la distracción, dudas, falta de fe en el poder transformador. ¿Qué tal que yo le digo a las personas que Dios los va a sanar y no los sana? Siguen igual. Bueno, hermanos, pues tenemos que hablar del Evangelio. Cierra tus ojos y piensa por un momento que pudiese ser responsable de que la palabra estuviese encadenada, de que la palabra esté limitada, que no esté al acceso de los demás, porque somos nosotros los que por una u otra razón llevamos o atamos la palabra de Dios. Y si te das cuenta que es el miedo, que es la ignorancia, pues haz algo, no lo dejes así. Oremos. Nuestro Padre, gracias porque nos recuerdas a través de la vida del apóstol Pablo y de Martín Lutero que la Biblia no debe estar encadenada. Pero Señor, no permitas que ahora sea nuestra apatía, nuestra tibieza, nuestra materialidad, nuestra falta de claridad, nuestra confusión teológica,
lo que mantenga cerrada tu palabra. Perdónanos, Señor, porque así lo hemos hecho. Perdónanos a los pastores, perdónanos a los líderes, a los maestros, a los seminarios, a las instituciones eclesiásticas, porque somos quienes hemos generado toda esta alteración de tu palabra. Perdona, Señor, a tu iglesia cuando en lugar de ir a la Biblia, Señor, nutre su fe de las palabras de los hombres. Señor, ten misericordia, y aunque pues tú has puesto a los predicadores fallamos, pero tu palabra no falla. Que tu palabra, Señor, sea verdaderamente la luz de nuestra vida y lumbrera nuestro camino. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.